Bien. Entonces, como les decía, ahora lo que ustedes fueron haciendo, que creo que espero que todos o casi todos, pero estaría bueno que todos cumplan con la consigna, todos fueron dando su visión respecto a qué entienden a priori sobre lo que una política pública significa. Y acá obviamente yo vieron que yo les fui respondiendo, marcando cuestiones. Ahora, obviamente, todavía ustedes no les compartí ninguno de los materiales del curso. Por ende, lo que pusieron o lo habrán buscado por algún otro lado o habrán partido de los presupuestos que puedan tener. La idea para hoy va a ser dar algunas definiciones de lo que una política pública es, de lo que implica, de cómo se vincula con la tarea, con el ejercicio liberal como prevencionista. Y bueno, y que cada uno de ustedes en todo caso también haga el ejercicio de pensar, yo lo había pensado por este lado y capaz que no era tanto por acá, sino por otro. Obviamente, la definición que cada uno de ustedes proporcionó era una visión acotada, salvo la de Javier, que se extendió un poquito más, nada, mentira, digamos, pero yo lo que les pedí era una visión, una definición acotada. Ahora vamos a ver que hay distintos tipos de definiciones y que bueno, que los autores trabajan sobre las políticas públicas desde cada uno de su óptica. Ahí vamos a encontrar miradas más, definiciones más minimalistas, definiciones un poco más abarcativas, más ambiciosas. em, pero bueno, la idea es ir conversándolo. Yo ahora les voy a compartir eh, para que vayamos viendo y conversando juntos. Y les decía, como les puse también en el aula, a partir de mañana ya vamos a tener una actividad un poquito más, no digo exigente, pero bueno, ya con los materiales a disposición para que ustedes lean, digamos, estudien y a partir de ahí intervengan en un foro. ¿Sí? Bien. A ver ahí. Bien, ahí están viendo el cuadro que les comparto. Sí. Sí, profe. Perfecto. Como le decía, em, a la hora de pensar en políticas públicas, de manera introductoria, podemos pensar en acercarnos a esa definición desde distintos lugares. Tenemos definiciones minimalistas, que era por donde muchos de ustedes, en función también de lo que pedía la consigna, trabajaron. Ahí tenemos autores como Dai, ¿sí? Que ya vamos a ver, y a Menitoni. Toning habla de las políticas públicas como el resultado de la actividad de una autoridad con poder público. Esto es un poco, esta definición va en la línea de lo que muchos de ustedes trabajaron, ¿no? Me imagino acá no hay demasiada sorpresa, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Otros autores hablarán de política pública como todo aquello que el Estado hace, ¿sí? A lo que Oslak dirá lo que el Estado hace o deja de hacer. ¿Sí? Porque también vamos a ver que hay una conducta política desde la acción, pero también lo hay desde la omisión, ¿sí? Ahí, si se quiere, podemos ver de forma implícita una decisión por parte de quien ejerce el poder desde el Estado. Después, como les decía, si pensamos en definiciones un poquito más ambiciosas, más abarcativas, tenemos a Velázquez, un autor colombiano, que acá ya él se iba de la consigna, así que este estaba como vos, Javier, este se pasó algunas palabras del requisito. Habla de las políticas públicas como proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantados por autoridades públicas con, ay, perdón, con la eventual participación de particulares. Acá hay otra cuestión. Acá vieron que este autor no solamente habla de, digamos, de quienes ejercen el poder desde el Estado y de las autoridades públicas como tales, sino que entienden, y esto lo vamos a ver cuando avancemos con el programa, como dentro de la implementación de la política pública, no solamente encontramos a los actores, a los propios actores del Estado. En muchos casos, en una de las fases del ciclo de la política, vamos a ver que pueden ser parte de la misma actores de la órbita privada. ¿Sí?
Es algo que los autores van a denominar dentro del proceso de la gobernanza, ¿sí? Que podemos saber también que existen distintos tipos de gobernanza: gobernanza en red, gobernanza de mercado, gobernanza jerárquica. Pero básicamente lo que implica esta definición de política pública en esa línea es que pensamos en la política pública eh, y pensamos en el accionar de actores públicos y la participación eventual, porque puede ser, puede existir, como no, de particulares, encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como problemática. Acá es algo en lo que la mayoría de ustedes pensó, ¿no? En la definición. En la política pública como respuesta a un problema, a algún aspecto de la realidad que nos resulta inaceptable y que por ende entendemos se debe modificar, se debe mejorar. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. ¿Qué quiere decir esto de que la política pública hace parte de un ambiente determinado? ¿Qué les parece? Buenas tardes. Buenas tardes, Mariana. Para mí, cuando dice que parte de un ambiente determinado, yo siempre lo llevo como a la problemática. O sea, si tenemos una problemática en algún sector, el Estado es el que debería intervenir eh, para tratar de resolverlo como principalmente. Cuando eso Bien. no pasa, después creo que Está bien. somos los civiles los que intervenimos, ¿no? Bien, igual lo que acá quería, en lo que quería poner énfasis, está muy bien, Mariana, es en esta cuestión de que parte de un ambiente determinado. Ahí me parece que alguien más habló, no sé, perdón, porque no tampoco me puse a hablar arriba y capaz que Ah, alguien quería decir algo. Está, bien. Yo, Sí, perdón porque no me aparece, a eh, veces no me aparecen los oradores. Sí, para, para mí es, cuando hablo de ambiente determinado, por ejemplo, yo lo asocio al territorio nacional, por ejemplo, bien. asociado a Sí, una legislación específica, eh, los tratados que aceptó determinado país, o sea que se rigen las políticas como marco con este condimento de condiciones, ¿no? está bien, pero no está mal, está muy bien lo que decís, pero igual acá, cuando habla de ambiente, no necesariamente Sí, habla de ambiente como sinónimo explícito de territorio, que es lo que vos estás mencionando, que también está bien y es correcto. La política pública, acá me parece a mí que lo que quiere decir el autor es un poquito, lo vamos a ver en la próxima definición, pero es la idea de que no podemos disasociar la política pública de la coyuntura de un momento tal, de un lugar y de un momento. Vamos a ver que las políticas públicas las tenemos que pensar ancladas en los ejes de tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que la política pública, como solución a un problema determinado, va a tener que tomar en consideración las condiciones y las características de, como dijiste vos, un territorio y una población determinada. Es decir, no hay fórmulas mágicas, hay determinadas políticas públicas que pueden funcionar. Por ejemplo, esto se ha discutido en los últimos años muy bien en otros países, como Finlandia, por ejemplo, pero que hay que ver si esa fórmula realmente funciona en nuestra coyuntura, con nuestras problemáticas, con nuestro sistema político, distinto a aquel, ¿sí? Y como bien dijiste vos, tenemos que pensarlo también anclado en un territorio concreto. Pero digo, a lo que iban, que está bien lo que dijiste, pero va más allá incluso que el territorio. Es el territorio, profe, es la población y es la propia idiosincrasia de ese, claro, la cultura de ese también. colectivo. La cultura, entra en juego lo cultural también, perfecto, cómo no. Sí, Lucía, Sería la circunstancia socioeconómica entre de otras, lo que se esté no considerando solo, no y no solo también. necesariamente una problemática, ¿no? En realidad, el problema, vamos a ver que es la génesis de toda la cuestión. Pero, digamos, lo que vos decís también, Lucía, obviamente, lo económico tiene un peso preponderante,
porque de hecho las políticas públicas surgen y se instrumentan con ciertos recursos. Y ya vamos a ver cómo es el proceso de la agenda política. Pero hoy el compañero hablaba del territorio, vos hablas de la parte económica. Yo creo que cuando hablamos del ambiente, hablamos de todo. También el compañero decía lo que tiene que ver con nuestra cultura. ¿Por qué? Porque hay innumerables ejemplos en los cuales políticas públicas que se implementan con éxito en una parte del mundo, en otro lugar, por este conglomerado, digamos, de variables que se mueven, en otro lugar no necesariamente funcionan, ¿sí? Por eso vamos a ver lo complejo de esto. No hay fórmulas mágicas, no es que en todos los lugares las políticas, bueno, ustedes lo sabrán, funcionan de la misma manera y tienen el mismo impacto, ¿sí? Entonces, volviendo a esta cuestión, hablábamos de un ambiente determinado del cual se nutre, y cuando se nutre, la política pública, ¿por qué se nutre esto? Porque, como decíamos, ¿no? Para pensando en la eficacia de esa política, la política pública debe tomar en cuenta todos estos aspectos a la hora de ejecutarse. Y después, y acá está lo del problema, Lucía, un ambiente del cual se nutre y al cual pretende modificar o mantener. Después vamos a ver cómo la política pública, en su última etapa, en su última fase, la de evaluación, lo que termina por hacer es o redoblar la apuesta o repensar el problema. ¿Sí? Esta es una definición un poquito como que tiene varias cosas, ¿no? Pero ustedes ahora fueron hablando de otras cosas que también aparecieron en el Padlet. Por ejemplo, el tema de las áreas de política, ¿sí? Que eso es una cuestión también muy importante y que es que las políticas públicas atienden, y como las vamos a trabajar en el curso, de manera focalizada, un micro problema dentro de un problema más global. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que un problema existente y permanente en la agenda social es el trabajo. Ahora, no hay una política pública en sí misma, por sí sola, que venga a solucionar todos los problemas vinculados al trabajo. Lo que existen son programas concretos que se focalizan en un foco determinado y a partir de ahí mueven los recursos que tienen, mueve esa política, los recursos que tiene a disposición, y piensen en esto, en el mejor de los casos, lo que termina por hacer es darle una solución a ese pequeño foco. A modo de ejemplo, hablábamos del trabajo. El programa Uruguay Estudia, capaz que alguno de ustedes lo conoce, es un programa de política pública que se focaliza, quiere decir, es un programa que no resuelve todo, ni en el mejor de los casos va a resolver todos los problemas vinculados al empleo en Uruguay. En el mejor de los casos, lo que logra, el impacto que genera es justamente darle continuidad para que finalicen su trayecto educativo a estudiantes extra edad que por distintas razones, cerca de finalizar, abandonaron la educación formal. ¿Desde dónde se piensa esa política? Después lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Pero se piensa como en aquel momento, ¿no? Como en Uruguay como país de servicio. Y el problema estaba dado a partir de que a Uruguay le faltaba capital humano, eh, capacitado para brindar ese servicio. Digamos, siempre hay una cuestión, por eso el tema de lo económico, que siempre está detrás de la política pública. No sé si siempre, pero en la mayor parte de los casos, ¿sí? Ahora, avanzando un poquito más, vieron como de la definición de Minitoning acotada pasamos a una definición mucho más compleja, que habla de proceso, ¿sí? Que habla de participación de actores públicos, pero también de actores particulares, y habla de un ambiente determinado, ¿sí? Con esas dos variantes. Ahora, como les decía, la política pública no puede ser pensada en el vacío, en el aire. Tiene que ver con un tiempo y un espacio. Por eso me parece importante la definición de Graciela Mendías, ¿sí? Quien define la política pública en su conjunto. Acá también tenemos una definición bastante más ambiciosa, ¿no? En su conjunto como el cristal a través del cual
pueden visualizarse transformaciones de las relaciones entre Estado y sociedad. Esta es para mí es de las mejores definiciones en cuanto a que toma no solamente un aspecto técnico, como proceso del cual se intentan resolver, sino que habla de la política pública, primero como una política sólida en el largo plazo, y después como un instrumento a partir del cual, por eso en esta cuestión es importante pensarla en espacio y en tiempo, ¿no? A través de la política pública podemos ver cómo se transforma la relación entre el Estado y la sociedad, que como ustedes saben, ahí hay un diálogo directo. La sociedad le demanda al Estado determinadas soluciones de política pública. Y cómo el Estado recibe, toma ese problema de la agenda social y lo convierte en un problema público, nos va a ir mostrando, en nuestro caso, cómo el Uruguay, cómo el Estado uruguayo se ha encargado de tratar y brindar potenciales soluciones a los temas que conviven con nosotros, ¿no? Y cómo el Estado uruguayo también se ha ido modificando. Por eso, cuando hablamos de las definiciones de Estado, con lo que vamos a arrancar ahora con lo que sigue, pensemos en que no podemos pensar en este desde una perspectiva estática, sino más bien como un proceso dinámico. Las políticas públicas, de hecho, le dan ese dinamismo a la definición. Y nos va a decir Oslak que en definitiva las políticas públicas eh, son las que nos van a brindar el color real, la verdadera identidad de un gobierno determinado. No alcanza con que en el discurso un gobierno diga yo soy socialdemócrata. Eh, lo que nos va a decir Oslak, no, lo que va a definir a ese gobierno van a ser las políticas públicas que éste implemente. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Dígame si voy capaz. Yo sé que es mucha información y voy un poquito rápido, pero después vamos a ir punto a ¿Se entiende punto. la idea? Sí. Bien. Después, otra manera de pensar en clasificar, digamos, las políticas públicas es a partir de su grado de permanencia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos distinguir entre aquellas políticas que son de gobierno, diferenciarlas de aquellas políticas que son políticas de Estado. ¿Qué diferencia una de la otra? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una política de Estado de una política de gobierno? Yo Eh, pienso que la política de Tenemos, Estado es una política que siempre se mantiene, a no ser que se cambie, que se intente modificar, y la política de gobierno depende del gobierno de turno. Bien, perdón, Marcos también iba a agregar algo. Marcos, perdón que... no, perdón Gracias, Luis. que interrumpí. ¿Eh? Este, sí, era parecido a lo que decía Luis, lo que iba a Bien. aportar. Bueno, En periodo de tiempo, una permanente y la otra ahí está. por un Y sí, determinado periodo. es un poco por ahí. También tenemos que pensar lo siguiente, ¿no? Eh, Podemos imaginar a priori que una política de gobierno es una política más fácil de implementar que una política de Estado. ¿Por qué? Porque la política de Estado, tenemos que pensar que son políticas de largo plazo. Por ende, en nuestro país, qué debe existir para que una política se transforme en una política de Estado? ¿Qué le parece? Y tendría que haber respaldo social, ¿no? Más allá de la definición del gobierno. Yo diría que, está bien, pero más que respaldo social. Sí, Lucía. Tendría que haber acuerdo, ¿no? O sea, Que estén de acuerdo en los Ahí distintos está, ahí partidos está. de Ahí gobierno, los escuché, sí escuché los también a distintos, Marco. los distintos Bien. partidos. Ahí está. Bueno, en realidad ahí está un poco el clic de la cuestión. Como ustedes saben, nuestro sistema democrático, nuestro sistema electoral, de hecho, permite, y de hecho es lo que pasa con cierta regularidad, alternancia en el poder. Por ende, para que exista una política de Estado, lo que va a tener que existir previamente es un consenso entre los distintos actores del sistema político. ¿Se entiende? Quiero decir, hay determinadas áreas en las que nuestros partidos políticos más importantes no están de acuerdo. Sobre esos temas, y dado que existe alternancia en el poder, es difícil que se termine desarrollando una política de Estado. ¿Sí?
Ahí vamos a tener seguramente políticas de gobierno. Ahora, sobre aquellas cuestiones en las que existe un consenso general, son evaluadas como positivas, tanto por el gobierno de turno como por el de oposición, ahí es más probable que se termine implementando una política de Estado. ¿Se os ocurre alguna política de Estado? La salud y la educación, ¿no? La salud y educación son problemas que van a persistir en el tiempo. Ahora, como política, te diría que en torno a la salud y a por ejemplo, en la educación, frente al cambio de Sea gobierno, gratuito, ¿eh? libre acceso. Por ejemplo, que sea libre acceso. Ah, bueno, sí, pero pensá lo siguiente, Marco. Nosotros ahora vamos a pensar en políticas como acciones concretas. Digamos, Uruguay tiene eh, una consideración del espacio de lo público bastante más favorable que otros países de la región, como Chile, por ejemplo. Ahora, si pensamos en una política pública, pensemos en la forma en la cual llevamos adelante una política y eh, cómo esa política termina trascendiendo más allá de la alternancia del partido en el poder. Sí, Mariana, ¿qué ibas a decir? No, que creo que una política de Estado clara, que la mencionabas ahí, es la alternancia en el poder. O sea, tenemos en la Constitución Mm, que, que se debe cambiar cada tanto tiempo sí. y es algo en lo que todos estuvieron de acuerdo, entonces quedó pautado así. Está bien, pero eso igual, está bien, Mariana, pero eso tiene que ver con las reglas de nuestro proceso electoral que Uruguay tiene. Eso lo vamos a ver después con lo que es cómo se evalúan las democracias. Uruguay pertenece de los países que se encuentran más arriba en la escala de democracia, ¿no? En la democracia plena, y tiene que ver con esto, con la idea de que todos asumimos las elecciones como válidas, tenemos alternancia en el gobierno y al margen de eso, todos, una vez que termina la elección, damos por legítimo ganador a quien se hace de la mayoría de los votos. Eso está bien, pero cuando pensaba en un ejemplo concreto, yo pensaba básicamente, hoy Marcos habló de educación. Por ejemplo, el Plan Ceibal, que fue una política que se instrumentó durante el gobierno del Frente Amplio y que la calle Pou, cuando la coalición llegó al gobierno, entendió que eh, era una política favorable, positiva, y que por ende dijo, voy a continuar utilizándola. Y de hecho continúa implementándose después de tantos años, por lo cual ahí tenemos un ejemplo de política de Estado. Una política de gobierno, al revés de esto, son el tipo de medidas que funcionan mientras un gobierno terminado está en el poder y que una vez que se produce esa alternancia, terminan eh, muriendo o anulándose. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver. Después, eso es lo que tiene que ver la diferencia entre políticas. Otra manera de definirlas es a partir de eso, de su grado de permanencia, de gobierno y de Estado. Obviamente, ya en su propio nombre lo podemos distinguirlas, ¿no? Pero me parece que es importante esta salvedad. Para la política de Una Estado, pregunta, sí, sí, Lucía. una pregunta. Pertenecer a las organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿sería una política de Estado? En realidad lo que pasa es que vamos a pensar en esto. Cuando nosotros pensamos en políticas públicas, desde el análisis pensemos en acciones, programas. Después hay decisiones que el Estado uruguayo ha tomado que lo perfilan, sí, pero que ya como que lo definen. Uruguay es un país que tiende a suscribir los tratados internacionales en distintas áreas, derechos humanos. eh, Ahora, como política de Estado, podría pensarse así, pero nosotros, a partir de la bibliografía que trabajamos, tenemos que pensarlo desde la política en su nivel micro. Cuando una política, en su nivel micro, digo, cuando una política se implementa en un gobierno determinado, cambia el partido y continúa implementándose, ahí tenemos Quizás el está el ejemplo, Estado. de que se convierte en una política de Ah, Estado, ¿sí? por ejemplo, hay una política que es Uruguay Trabaja. Ahí sería de Estado también, porque se sigue en todos los partidos. Bueno, sí, ahí tenemos que ver eso. Si
transcurrió y, digamos, si siguió implementando, más allá de la alternancia, podríamos hablar de una política de Estado. Sí, sí. Como le decía, el plan Ceibal, porque es algo que conocemos todos, digamos, pero quiero decir, y además que en ese caso puntual, el presidente de la República asumió digamos, y dijo, esta es una política que considero que está bien. Por ende, no me importa que no haya sido mi partido la que lo haya diseñado. Lo vamos a seguir implementando. Ahí lo que tenemos es, de forma explícita, la existencia de una política de Estado. Después, como es, como bien decís vos, Vanessa, después hay que ver en el detalle, vamos a encontrar muchas otras también que permanecen en el tiempo. Ahora, las que más valor tienen como política de Estado son aquellas que, no por inercia, sino que cambia el gobierno y el nuevo gobierno dice, estoy La de sigue acuerdo con tomando. esto, lo voy a seguir tomando porque la entiendo como positiva, va de la mano con lo que yo entiendo como el deber ser de mi gestión. Bueno, falta un minuto, vamos a hacer una cosa, cortamos 10 minutos, creo que es lo que me obliga el gratuito, y son y 7. Y 17 hacemos la segunda parte del Zoom, ¿les parece? Pican en el mismo Cable. link. ¿Estamos? Dale. Bien, profe. Bien, bien, Ya. bien.